Hola, hoy vamos a hablar de la neurobiología de las adicciones. Mi nombre es Jessica Rocío Gutiérrez Chávez, primer semestre del SUBA de Psicología. Quisiera empezar con la definición de qué es una adicción. La Organización Mundial de la Salud define a esta como una enfermedad cerebral que va a provocar la búsqueda y el uso compulsivo de alguna droga y que a pesar de que se saben las consecuencias que el uso de esta pueda provocar, pues se continúa su uso. Asimismo, es importante reconocer que hay otros organismos como es la Asociación Americana de Psiquiatría con su manual diagnóstico para trastornos mentales en su versión quinta, que pues nos hace aquí la aclaración de que existen criterios diagnósticos para poder identificar algún trastorno por uso de sustancias. Aquí los tenemos, no vamos a ahondar mucho en ellos. Sin embargo, pues sí es importante conocer que existen estas clasificaciones para saber reconocer que estamos ante una adicción o un trastorno por abuso de sustancias. Para empezar con la neurobiología de las adicciones, quisiera dejar en claro estos puntos. Primeramente, el placer va a hacer que se motive a la persona a una repetición. Esto no es algo tan voluntario como suena, y esto está mediado por el sistema de recompensa cerebral, que a su vez está mediado por las vías dopaminérgicas. Ahorita en unas diapositivas posteriores les explicaré estas vías. Es importante que sepamos que a pesar de que hay muchas drogas que imitan los efectos de los neurotransmisores, estos efectos no son como normalmente ocurren en nuestro cerebro. Con nuestro día a día, pues digamos que tenemos una homeostasis, un equilibrio de cómo funcionan estos neurotransmisores. Cuando nosotros consumimos alguna sustancia, drogas, llámese opioides, cocaína, marihuana, alcohol, inclusive la nicotina contenida en el cigarro, pues estos van a tener unos efectos a nivel de neurotransmisores que pues pueden simular a los neurotransmisores habituales que tenemos en el cerebro. Sin embargo, su acción es distinta, tiende a ser alterada, por lo cual no podemos decir que tienen un funcionamiento normal. El consumo a largo plazo de estas sustancias va a llevar a una alteración de la comunicación neural y esto pues provocará daño a largo plazo. Esencialmente en estos puntos principales, que sería la alteración del buen juicio, la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria y el control del comportamiento. Es importante destacar que existen distintos métodos de imitación de los neurotransmisores. Hay algunas sustancias, como lo son las anfetaminas y la cocaína, las cuales provocan que haya una liberación de dopamina excesiva y que se mantenga mucho más tiempo en el espacio sináptico. Inhiben también la recaptación del neurotransmisor, y entonces pues esto provoca un mayor tiempo de efecto del neurotransmisor. Hay otros mecanismos como que drogas que actúan directamente en las neuronas dopaminérgicas, provocando que haya mayor concentración de dopamina, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el cigarro por la sustancia de la nicotina. Y tenemos un tercer mecanismo por el cual pueden actuar, y es cuando se da una desinhibición de las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral. Ahorita se los explico un poco más detalladamente, pero pues esto va a provocar que eventualmente tengamos una pérdida del control inhibitorio. Aquí tenemos un esquema que nos muestra pues a grandes rasgos un corte del cerebro. Aquí podemos ver tanto en rojo las vías serotoninérgicas, que en este caso no les pondremos mucha atención, y nos enfocaremos en las vías dopaminérgicas, que en este caso están marcadas con el color azul. Como pueden ver, aquí tenemos una pequeña lista que si bien está en inglés, tenemos como las funciones que llevan a cabo las vías dopaminérgicas. Como tenemos ahí mencionado, pues está esta parte de la recompensa, que también va de la mano con la motivación, el placer y la euforia,
y los comportamientos de compulsión. Aquí es importante que veamos que aquí a grandes rasgos les hice un esquema, pero bueno, tenemos el área tegmental ventral, que se los marco en este momento. Aquí está en el puntito rojo. Está abreviado como BTA por sus siglas en inglés. Esta pequeña área va a mandar señales neurales tanto a la amígdala, que se encuentra en este puntito de color rosa, y va a mandar señales también al núcleo accumbens y a la corteza prefrontal. Entonces todas estas vías son vías dopaminérgicas. Dependiendo de dónde se vayan, pueden constituir la vía mesolímbica, que va del núcleo tegmental ventral, que se encuentra en el mesencéfalo, y llega hacia la amígdala y hacia el núcleo accumbens. Y por otro lado tenemos la vía mesocortical, que finalmente va a llegar a la corteza prefrontal. Estas dos vías, como ya les comenté, son dopaminérgicas. Entonces, cuando se envían estas señales, finalmente tendremos una liberación de dopamina que se va a unir a sus receptores. Y esto pues nos va a dar el efecto fisiológico de un placer y un reforzamiento conductual. Cabe remarcar que esta actividad se da con cualquier necesidad básica que tengamos que nos produzca placer. Puede ser comer, tomar agua, tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces aquí nuevamente les muestro el esquema. Aquí también menciono que tenemos una regulación de todo este sistema por parte de la corteza prefrontal, que lo que va a hacer es que va a enviar señales excitatorias por medio del glutamato a las interneuronas GABAérgicas del área tegmental ventral, ¿no? Y estas interneuronas, por ser GABAérgicas, pues sabemos que tienen un efecto inhibitorio. Entonces, este es el mecanismo, ¿no? Se activa toda esta cascada previamente explicada. Al llegar a la corteza prefrontal también se activan estas neuronas excitatorias de glutamato, que a su vez van a llevar a que en el área tegmental ventral se activen las interneuronas GABAérgicas, que tienen un efecto inhibitorio y entonces cortan toda esta vía, regulando así este circuito de recompensa. Ahora vamos a ver, esto es lo que pasa normalmente, ¿no? En situaciones en que no estamos consumiendo. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede cuando llega una droga. Se consume la droga, existe el consumo de la droga, llega la droga. Entonces, esta va a actuar entre muchos otros mecanismos que tienen las drogas, pero para explicar un poquito la adicción, es justo esto, ¿no? Llega al área tegmental ventral, el área tegmental ventral envía sus señales por la vía mesolímbica y por la vía mesocortical a estas tres áreas, núcleo accumbens, amígdala y corteza prefrontal. Como ya les había explicado, todo esto va a provocar una liberación de dopamina que pues en estas regiones se une a sus receptores D1 y D2. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa fisiológicamente, se da una liberación excesiva de dopamina, por lo que esta liberación excesiva pues nos va a llevar a un mayor placer y por lo tanto a un mayor reforzamiento conductual. Esto a largo plazo nos va a llevar a varias cosas. Por un lado vamos a tener que cuando cese el consumo vamos a tener una liberación más reducida de dopamina. Entonces pues no vamos a tener el mismo placer que normalmente tendríamos haciendo nuestras cosas habituales. Por otro lado, pues también va a existir un menor metabolismo de la glucosa en la corteza orbitofrontal, que es un área que también se encuentra en la corteza prefrontal. Y por último, tenemos que va a haber una menor expresión de los receptores de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, esto va a hacer que exista menos sensibilidad a la dopamina y va a ser como un efecto de tolerancia, por así decirlo, que va a provocar que con las cantidades previas de droga que tomábamos ya no tengamos el mismo efecto que queríamos y va a provocar que se tenga que consumir más droga para tener los mismos efectos y que eventualmente este consumo de droga no se haga tanto para el placer, sino para
mantenerse en un estado como de calma inclusive, ya no ni siquiera de euforia. Entonces, aquí como más explícitamente, pues tenemos estas dos actividades, ¿no? Al comer, que es lo que les explica fisiológicamente, lo que pasa, se libera dopamina, estas llegan a sus receptores y se acabó. Pero dense cuenta cómo es como controlada, ¿no? Sí hay dopamina, pero en cantidades normales, por así decirlo. ¿Qué sucede cuando consumimos cocaína en este caso? Fíjense que aumenta la cantidad de dopamina que tenemos en el espacio sináptico, ¿no? Entonces, pues tenemos más dopamina, tenemos mayor placer, mayor euforia, pero todo esto a la larga pues desencadena estos efectos explicados. Entonces, tenemos 3 áreas importantes que las mencioné ahorita como de pasada en este ciclo explicado, pero es importante que puntualicemos algunas cosas. Tenemos a los ganglios basales, dentro de los cuales ya mencioné el núcleo accumbens. Estos están encargados, entre muchas otras cosas, pero de las formas positivas de motivación, la formación de hábitos y de rutinas. Lo que va a hacer, como ya les expliqué, la droga es que va a hiperactivar este circuito y nos va a producir un efecto de euforia. El consumo repetitivo a largo plazo va a hacer que este sistema se vaya adaptando, va a disminuir su sensibilidad y por lo tanto finalmente va a hacer que sea muy difícil sentir placer con algo que no sea la droga, ¿no? Y a muy largo plazo, incluso con las cantidades de droga inicialmente consumidas. En cuanto a la amígdala, esta es otra región muy importante. Esta se encarga, entre otras cosas, de sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad, la inquietud, el miedo, ¿no? Esta va a ser la que nos va a provocar los síntomas de abstinencia cuando cesamos el consumo, ¿no? Entonces, es importante que si tenemos mayor consumo va a haber mayor sensibilidad de la amígdala y entonces al principio va a haber euforia y un alivio una euforia y eventualmente solo va a ser para el alivio del malestar. Finalmente tenemos la corteza prefrontal. Esta nos sirve para pensar, para planificar, para resolver problemas, para la toma de decisiones y el control de impulso, ¿no? Las alteraciones de los ganglios basales, la amígdala y de la corteza prefrontal en su conjunto van a hacer que aumente la compulsión y aumente la impulsividad. Yo no voy a tener control de estos impulsos que me llevan al consumo. Entonces, son bien importantes estos 3 puntos porque son como gran parte de la base del circuito de recompensa que hacen que a pesar de que la persona quiera dejar de consumir, pues físicamente, fisiológicamente, sí tiene una necesidad de cumplir con esta satisfacción de consumo de droga. Aquí les muestro 2 imágenes, varias imágenes de un estudio de imagen que se llama tomografía por emisión de positrones. Sirve para muchas cosas, pero en este caso está como marcado para que nosotros veamos los receptores de dopamina, ¿no? Como ya les comenté, pues hay daño a largo plazo y entonces podemos ver, aquí tenemos en una persona sana cómo se prenden estos foquitos que nos demarcan, ¿no? Que está aquí la dopamina bien activa. Nuestros receptores funcionan normal, por eso se prende verde, amarillo y rojo. Sin embargo, cuando una persona ha tenido mucho consumo, existe este daño y aquí vemos, después de un mes que se cesa el consumo de cocaína, vemos que tenemos alteración, ¿no? Ya no se pinta en rojo. ¿Qué pasa cuando pasan 4 meses? Empieza a haber como una pequeña rehabilitación y ya tenemos inclusive un poco de naranja en el área de los receptores. Esto es porque se van regenerando, por así decirlo, pero pues vemos claramente el daño. Y en esta de abajo pasa exactamente como lo mismo en personas sanas, ¿no? Pero en este caso en consumidores de metanfetaminas. Al primer mes de abstinencia vemos cómo todavía no tenemos tanta iluminación de las zonas donde existen estos receptores de dopamina y a los 14 meses empezamos a ver ya un poco de regeneración. Entonces, si se dan cuenta, pues sí es mucho el daño que
que se presenta y tarda mucho en restablecerse si es que restablecen estos receptores. Y bueno, ahora entremos al tratamiento farmacológico de las distintas adicciones. El día de hoy me voy a enfocar en dos principales, que son las adicciones a los opioides y opiáceos y al alcohol. ¿Por qué? Porque en general tratamiento farmacológico solamente tenemos para la adicción a los opioides, al alcohol y a la nicotina. Entonces, si ustedes ven, dejamos muchas drogas como los estimulantes, cocaína, cannabis, etcétera, sin abordar médicamente, pero es porque hasta la fecha no hay o se encuentran apenas en estudio tratamientos farmacológicos para que pues podamos manejar las adicciones. Entonces, primeramente vamos con los opioides y los opiáceos, ¿no? Estas son drogas que se han utilizado médicamente para el alivio de dolor, se han pues ya consumido ilícitamente para pues euforia, calma, pues ahora sí que de manera recreativa. Aquí vale la pena hacer esta distinción entre opioides y opiáceos dependiendo de si son naturales o si son sintéticos. Los que son naturales son derivados del opio y se les dice opioides. Aquí tenemos el opio, la heroína, la morfina y la codeína. Y también tenemos los que se han hecho sintéticamente. A estos se les llaman opiáceos, ¿no? Tenemos el Demerol, la metadona y el muy sonado ahorita, el fentanilo. Todas estas sustancias, opioides y opiáceos, tienen una afinidad por receptores opiáceos que tenemos nosotros normalmente en el sistema nervioso, ¿no? Y que en nuestro cuerpo pues tenemos unas sustancias que se llaman endorfinas que nos ayudan con el dolor, sobre todo. Tienen un poquito de otras funciones, pero bueno, básicamente sirven para eso, ¿no? Entonces lo que van a hacer estos medicamentos es que van a llegar a estos receptores, van a imitar a las endorfinas y van a hacer que se hiperpolaricen la neurona, suprimiendo descargas espontáneas y respuestas evocadas. Entre otras cosas que hacen, también interfieren con el transporte de los iones de calcio en la membrana presináptica y pues también esto hace que se inhiba la liberación de los neurotransmisores. Hay varios receptores opioides, pero hay tres presinápticos y postsinápticos que nos llaman mucho la atención para esta adicción, ¿no? Tenemos los mu, los kappa y los delta. Estos se encuentran tanto en sistema nervioso, pero también los podemos encontrar en otros tejidos, ¿no? Y lo que van a hacer la activación de todo esto es que haya un aumento de la actividad dopaminérgica en el núcleo accumbens. Entonces, aparte de la vía directa que llega por la droga, activando al área tegmental ventral y con esto la liberación de dopamina, aparte de todos los opioides, por sus receptores, provocan una actividad dopaminérgica en el núcleo accumbens. Entonces, tenemos dos vías de entrada que nos aumentan la liberación de dopamina. Entonces, esto va a activar todo el sistema que ya les expliqué, reforzando todas estas conductas de abuso de sustancias, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, aquí tenemos, es un poco chistoso, entre comillas, el tratamiento, porque lo que nosotros vamos a utilizar para su tratamiento son los mismos opioides y opiáceos, ¿no? Como lo son la metadona y la buprenorfina y la naloxona. Ahorita les explico un poquito más el por qué utilizamos estos, ¿no? Podemos dividir aquí en dos en cuanto a si son antagonistas o agonistas de los receptores opioides. Tenemos a la metadona y a la buprenorfina, que estos nos van a ayudar a suprimir el craving y los síntomas de abstinencia, porque estos se unen a los receptores y entonces esta unión a los receptores hace que la droga no llegue y entonces el efecto que queremos está regulado, ¿no? Entonces sí vamos a tener una dependencia física al medicamento, ya sea metadona o buprenorfina, pero no tenemos todos los mecanismos de comportamiento que se activan como con las otras drogas, ¿no? Llámese fentanilo, heroína, etc. Entonces, vamos a ver, tenemos a la metadona. Este es un agonista opioide de larga acción. Entonces,
se va a unir preferentemente a los receptores tipo mu. Y esto pues va a hacer que se va a prevenir el craving, todos los síntomas de abstinencia. Entonces el paciente no se va a sentir mal y no va a tener esta necesidad como de consumo. Este efecto que tiene la metadona pues es de aproximadamente 24 horas, por lo que a diferencia de las drogas, ¿no? Se puede dar una vez al día, ¿no? Y con las drogas es corto el tiempo en que ocurre su acción y se tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo su consumo. Este pues es otro caso, ¿no? Entonces nos mantiene incluso niveles altos de tolerancia a los opioides y reduce pues todos los efectos de euforia. Entonces no tenemos como estos efectos adversos malos, entre comillas, por así decirlo, de las drogas, pero sí tenemos algunos otros efectos que usamos a nuestro favor para el tratamiento. Con la buprenorfina es muy similar porque también es un agonista, pero este es un agonista parcial, lo que quiere decir que no se une completamente, pero tiene alta afinidad por los receptores mu. Esto quiere decir que por más y más y más droga que yo le meta, como tiene una afinidad muy alta, la droga no me lo va a desplazar. Entonces, nueva droga no me va a desplazar a la buprenorfina y la buprenorfina les dice, quítate que ya llegué, y entonces ella se une, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿no? Nos ayuda a quitar el craving y a tratar los síntomas de abstinencia. Eso es lo que pasa con los agonistas. Por otro lado, tenemos a los antagonistas. Estos previenen un poquito la intoxicación con los opiáceos y están más dirigidos a tratar la dependencia, ¿no? Entonces, como tratan un poco la dependencia, pues hace que dure más esta abstinencia. En estos antagonistas tenemos a la naloxona, ¿no? Ya les dije, va a bloquear la activación de los receptores opioides porque es un antagonista, entonces va a evitar los efectos de recompensa. Y es importante aquí denotar que la naloxona puede causarnos síntomas de abstinencia en pacientes que hayan tenido consumo inmediato, ¿no? Entonces a veces se recomienda que haya un periodo como de abstinencia antes de indicar la naloxona porque nos puede dar todos estos síntomas de abstinencia y el paciente pues se puede poner muy mal. Vamos ahora con la siguiente sustancia que, como les comenté, es el alcohol. El alcohol tiene varios efectos también al sistema nervioso central, ¿no? Y tenemos como dos tiempos en los que puede actuar. Tenemos el tiempo agudo y el tiempo crónico. En el consumo agudo va a haber una facilitación de la actividad de GABA, ¿no? Y como sabemos, GABA es inhibitorio. Entonces, empieza la actividad de GABA, esto tiene una actividad inhibitoria. También va a haber una disminución en la actividad de glutamato, de noradrenalina y de los canales de calcio activados por voltaje. Entonces, todo esto en conjunto va a hacer que tengamos un enlentecimiento del sistema nervioso central. Por eso como más calma, ¿no? Incluso es un depresor. También tenemos que va a haber una mayor liberación de dopamina en el núcleo accumbens y esto nos va a llevar a la dependencia por el mecanismo previamente explicado. Y también el alcohol tiene esta característica de tener una liberación de beta-endorfinas, que como les comenté en los opioides, las endorfinas son estas sustancias que tenemos nosotros naturalmente en el cuerpo, que nos pueden ayudar con el dolor, entre muchas otras cosas. Entonces, la liberación de las endorfinas va a provocar que haya un aumento en la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, como ven, pues es como alimentar todo este círculo que ya nos llevaba a la dependencia de estas sustancias, ¿no? Y bueno, en efectos crónicos ya empieza a haber pues cambios adaptativos a estos efectos agudos. Entonces, todo esto nos va a llevar a que tengamos un estado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Tenemos hipofunción noradrenérgica, glutamatérgica y de los canales de calcio activados por voltaje, así como hipofunción GABAérgica e hipodopaminergia, ¿no? Que esto nos va a dar finalmente pues la abstinencia. Entonces tenemos varios objetivos con el tratamiento farmacológico del alcohol, porque para esta adicción en específico tenemos muchos avances en cuanto al tratamiento de la adicción. Entonces, tenemos por una parte que queremos provocar la aversión al consumo, ¿no? Para esto pues hay distintos medicamentos.
También queremos disminuir el esfuerzo asociado al consumo alcohólico. Queremos disminuir la intensidad de los síntomas de abstinencia que incrementan el deseo de beber alcohol. Queremos aumentar la capacidad de control que tienen los pacientes. Y también queremos disminuir la sintomatología depresiva. Y esto es más que nada porque la depresión nos puede llevar a una recaída. Entonces, bueno, tenemos distintos fármacos. Vamos con los primeros, que son los fármacos que queremos para provocar aversión al alcohol. Entonces, aquí tenemos medicamentos como lo son el disulfiram. Este va a hacer que se inhiba la aldehído deshidrogenasa hepática, que cataliza la oxidación de acetaldehído y acetato, acumulando finalmente acetaldehído. Yo sé que suena un poco confuso, pero bueno, esto es importante porque la acumulación de acetaldehído y la interrupción del metabolismo del alcohol nos va a hacer que físicamente el paciente tenga manifestaciones desagradables, principalmente náuseas, vómito y sudoración cuando consume alcohol. Entonces, si él presenta estos síntomas cuando consume alcohol, pues es más fácil que deje de consumirlo, ¿no? Justo aquí dice, impide que la ingesta nuevamente. Después tenemos otros fármacos que nos van a ayudar a disminuir el deseo y la compulsión por la bebida. Aquí tenemos nuevamente a la naltrexona. Como les expliqué, para el tratamiento de los opioides, como el alcohol también tiene su efecto en receptores opioides, pues nos puede servir mucho como antagonista para que se pierda un poquito el deseo de beber antes de que aparezca la ingesta etílica. Como les comenté, pues este nos ayuda a tratar la dependencia, ¿no? Entonces se pierde un poquito este refuerzo de querer consumir y pues evitamos que caiga en un consumo masivo, si es que llega también incluso a consumir el alcohol. En esta tablita podemos ver algunos otros efectos que tiene la naltrexona. Ahora tenemos, entre otros, fármacos que nos disminuyen el deseo y la compulsión por la bebida, entre los cuales tenemos acamprosato. Es aquí importante decirles que como el alcohol produce una disminución de la actividad glutamatérgica, el consumo repetido va a hacer que el cuerpo se active porque tiene como señales que saben que va a seguir el consumo, como puede ser entrar a un bar, y entonces el cuerpo, como en respuesta a esta disminución glutamatérgica que va a haber, lo que hace es que incrementa previamente al consumo la actividad glutamatérgica. Entonces todo esto pues nos da esta euforia que refuerza el consumo de la sustancia. Entonces lo que hace este medicamento es que va a bloquear esta hiperactividad glutamatérgica que hay antes de que se consuma y se une a los receptores de glutamato de NMDA y va pues a impedir que pasen todas estas cosas y favorece que se mantenga la abstinencia. Entre otros fármacos que disminuyen el deseo y la compulsión por la bebida, tenemos el diapride. Este lo que va a hacer es que va a actuar a nivel de la dopamina, bloqueando su efecto. Entonces, tenemos que disminuye el deseo inducido dopaminérgicamente sin agravar la hipodopaminergia que había por los receptores por el bloqueo de los receptores tipo D, ¿no? Tiene actividad específica sobre receptores D2 previamente hipersensibilizados. Y por último tenemos los fármacos con acción sobre el sistema serotoninérgico. No entramos tanto en detalle en cuestión del sistema serotoninérgico, pero es importante que sepan que la serotonina también actúa mucho en la corteza prefrontal, mucho en la parte del juicio y control de impulsos. Entonces, el uso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, en especial de fluoxetina, que es en la que más se ha hecho investigación, pues tiene distintos efectos que pueden ser favorecedores al mantenimiento de la abstinencia, ¿no? Se ha visto que sus efectos son dosis dependientes. Está un poco relacionado ese efecto con la disminución del deseo de consumir. También se ha visto que puede incluso facilitar la aparición de señales de saciedad de consumo del alcohol. Entonces, si estoy satisfecho, no tengo por qué consumir más. Y también nos va a ayudar al tratamiento de la disminución de la sintomatología depresiva. Un paciente que se encuentra en depresión es más fácil que acuda al consumo excesivo de alcohol.
Pues tenemos también otros tipos de tratamientos aquí no farmacológicos. Estos sí los podemos ocupar para toda la gama de sustancias adictivas que tenemos y no solamente restringido a estos mencionados. Y pues básicamente son terapias conductuales, ¿no? Para poder reconocer y hacer frente a estas situaciones que nos ponen como más vulnerables y que van a provocar que nos lleve al consumo, nos va a ayudar a tener control de contingencias, ¿no? También impulsa mucho esta motivación que uno llega a tener por superar la adicción y controlarse. Y pues están los famosos 12 pasos, ¿no? Que es lo que conocemos en Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos. Y también tenemos las terapias familiares. Creo que esas no siempre se abordan mucho, pero es importante porque el contexto en el que se desenvuelve la persona importa. Entonces, si tienen un apoyo y tienen una dirección terapéutica, es posible que se puedan cambiar incluso estos factores desencadenantes que existen en la familia y esto pueda disminuir y ayudar al mantenimiento de la abstinencia. Y bueno, esto fue todo. Esas son mis referencias.